Muy buenas con todos. Somos el grupo 4, conformado por Juan Carreño, Juan Castillo y mi persona Ricardo Castro. A continuación, expondremos acerca del tema Feature Driven Development de la materia Requisitos de software. Continuemos. Vamos a empezar con los ciclos de vida. Los ciclos de vida consiste en 5 procesos secuenciales durante los cuales se diseña y construye el sistema. La parte iterativa soporta desarrollo ágil con rápidas adaptaciones a cambios en requerimientos y necesidades del negocio. Cada fase del proceso tiene un criterio de entrada, tareas, pruebas y un criterio de salida. Típicamente la iteración, un rasgo, tiene un tiempo de 1 a 3 semanas máximo. Develop an overall model, desarrollar modelo general. En esta fase participan los expertos de dominio, arquitecto en jefe, los programadores jefes para formar los equipos de modelado. Los expertos de dominio ya están al tanto de la visión, el contexto y los requerimientos del sistema a construir. A esta altura se espera que existan requerimientos o especificaciones funcionales. FDD, sin embargo, FDD, el Feature Driven Development, sin embargo, no cubre este aspecto. Los expertos de dominio presentan un ensayo, un walkthrough, en el que los miembros del equipo y el arquitecto principal se informan de la descripción de alto nivel del sistema. Build a feature list o construir lista de rasgos. Los walkthroughs, el modelo de objetos y los requerimientos existentes ofrecen una buena base para construir una feature list, que resuma la funcionalidad del sistema a ser desarrollado. En dicha lista, el equipo de desarrolladores presenta cada una de las funcionalidades, evaluadas por el cliente. Las funcionalidades son presentadas por cada área del dominio y subconjuntos en base a la funcionalidad. Estas representan diferentes actividades con un área específica del dominio. La feature list es revisada por los usuarios y sponsors del sistema para su validación y aprobación. Todos los rasgos están organizados en una jerarquía de 3 niveles, como los que podemos observar aquí. El primero, rasgos sujetos al área relacionados a una cadena de características. Como segundo tenemos conjunto de rasgos relacionados a un momento o intervalo sobre el dominio o del problema. Y como tercero tenemos los rasgos individuales, que significa un método en el dominio del problema. Tenemos el Plan by Feature. En esta fase, el equipo de planificación está formada por el administrador del proyecto, el administrador de desarrollo y jefes de programadores. Esta fase incluye la creación de un plan de alto nivel. Los miembros colaboran para obtener un análisis y diseño completo bajo nivel en el que los conjuntos de rasgos se ponen en secuencia conforme a su prioridad y dependencia, y se asigna a los programadores jefes. Las listas se priorizan en secciones que se llaman paquetes de diseño. Luego se asignan las clases definidas en la selección del modelo general a programadores individuales o propietarios de clase. Por último tenemos el Design and Build by Feature, el diseñar y construir por rasgos. El diseño y construcción de la funcionalidad es un proceso iterativo durante el cual los features seleccionadas son producidas. Una iteración puede llevar desde unos pocos días a un máximo de 2 semanas. Este proceso iterativo incluye tareas como inspección del diseño, codificación, testing unitario, integración e inspección del código. El equipo responsable de esta fase es el programador jefe, los propietarios de clases, que trabajan en este caso en el nivel de paquetes. Se define también con precisión las clases y objetos de diseño y se crea diagramas de secuencia si es necesario. Me complico la vida.
Luego tenemos lo que son las actividades. Aquí en el desarrollo del modelo tenemos lo que es la formación del equipo de modelado o formación del Model Team. Aquí se toman en cuenta los expertos del dominio, programadores en jefe, los programadores normales, desarrolladores, administradores, etcétera, y se conforma un equipo. Luego tenemos lo que va a ser un tutorial o un recorrido del dominio, el Domain Walkthrough, el cual en este caso el experto que domina todo va a explicar de manera general el área como tal que se va a trabajar. Luego tenemos lo que es el estudio de los documentos, en donde se toma en cuenta lo que son hojas de cálculo, reportes o proyecciones de lo que se necesita, por así decirlo, del resultado final. Luego tenemos lo que es la construcción de una feature list informal o de otra manera desarrollar el modelo del dominio. En esta parte se toma en cuenta todos los integrantes del equipo de modelado para de alguna forma, con ayuda del experto, intentar tener una técnica que permite identificar cada elemento del modelado y que sea más entendible al momento de trabajarlo. Luego tenemos el desarrollo del modelo en áreas en donde se divide de acuerdo a plazos de inicio a fin, se divide de acuerdo a las distintas características en distintas áreas que se puedan trabajar por separado con distintos programadores. Luego tenemos un desarrollo del modelo global en donde se toman cada área antes separada y se hace un concepto general, se toma cada idea de cada una de las áreas para armar uno que globalice por completo todo lo que se necesita como producto final. Y al último se hace un registro de alternativas o se hace una verificación, la cual va a ser conjunta por completo del equipo de modelado y se toma en cuenta cada detalle o cada comentario que se hizo durante todo el proceso para tomarlo en cuenta a futuro. Luego tenemos la construcción por características, en donde primero se forma el equipo de trabajo o el feature list o la lista de características, en la cual le corresponde a los expertos del dominio y a los desarrolladores. Luego se hace una identificación de características o formación de feature sets o conjunto de características, en donde los anteriormente ya mencionados transforman los métodos del modelo en características, transforman la funcionalidad común en conjunto de características y se discuten otras características que pueden llegar a ser tomadas o no en el proceso. Luego tenemos la priorización de las características o features, en donde un subgrupo se pone a categorizar de acuerdo se pone a categorizar en 4 secciones. Una en A, B, C y D. La A que debe de estar, la B en que D es deseable que esté, la C es deseable si es que se puede y la D es deseable a futuro. Esto se encarga el equipo de considerar cada característica o cada punto y irlo aprobando o desaprobando. Y por último tenemos lo que es la división de los features complejas o características complejas, en donde se discute sobre aquellas que van a tomar más tiempo de lo debido, más de 2 semanas. Se toman las características más complejas y se las divide aún más, en otras se las reparte a más programadores o más trabajadores, para que las trabajen, saquen resultados de manera más ágil. Posteriormente tenemos lo que es el planeamiento, en donde la primera actividad va a ser la formación del grupo o equipo de planeamiento. Este va a estar conformado por el programador en jefe y por los distintos administradores del programa. Luego tenemos lo que es el orden de realización de la mayor feature set y de las feature list, en donde se va a determinar el orden en el cual van a estar desarrolladas, los plazos de inicio a fin, y se va a tratar de dar un balance entre cada una de ellas, intentar estabilizar la carga de trabajo para cada uno de los programadores. Luego tenemos lo que es la asignación de las clases a los class owners o los propietarios de cada clase. Usando el orden de la anterior actividad, se hace una ponderación de las mismas y se asigna cada clase a sus distintos propietarios. Y tenemos el último, la asignación de la mayor feature set y los features chef programmers.
Eso es tomando la anterior actividad, se utiliza cada criterio de esa actividad para asignarle tarea vuelta a los programadores en jefe y determinar qué le corresponde a cada uno. Posteriormente tenemos lo que es el diseño, en donde como primera actividad tenemos la formación del equipo de diseño y aquí lo que hace el jefe programa, el programador en jefe, es identificar las clases involucradas en el diseño de las características y luego contacta a cada propietario de las clases correspondiente y a cada experto del dominio si es necesario para poder identificar quiénes van a pertenecer a este grupo. Luego tenemos un domain walkthrough, el cual va a ser otra vez un recorrido o tutorial de lo que está pasando en ese momento. En este caso el experto del dominio va a volver a dar una vista general, una información general a lo que corresponde o lo que está pasando en cada área que se está trabajando dentro de todo lo que es este proceso para conseguir el producto final. Luego tenemos la construcción de un diagrama de secuencia. En esta parte, aplicando los conocimientos de todas las características, lo que hace el grupo es construir un diagrama de secuencia detallado y luego lo manda al programador en jefe y este diagrama es añadido o se lo compara con el diagrama de clases y de esta forma se crea un modelo global. Posteriormente tenemos la descripción de clases y métodos, en donde cada propietario de las clases actualiza la descripción de las mismas en base al diagrama de secuencia. Y ya queda a cargo de ellos la asignación de tipos de parámetros, los tipos de retorno o los mensajes que se envían, etc. Y por último tenemos lo que es la inspección del diseño, en donde el grupo vuelve a inspeccionar todo lo que ha realizado y en caso de necesitarlo se invita a personas fuera del proceso para que verifiquen la complejidad de lo que se está elaborando. Posteriormente tenemos la construcción como tal ya final del programa, en donde viene la implementación de clases y métodos. Aquí cada propietario de clase implementa sus clases como tal de acuerdo al diagrama de secuencia y ejecuta un testing, hace una prueba de cada método. Luego tenemos lo que es la inspección del código, en donde el programador en jefe establece un cronograma para inspeccionar el código en su totalidad y puede realizarlo antes o después del testing unitario que viene a continuación. Y esto puede ser ayudado por expertos externos al equipo. Posteriormente tenemos lo que es el testing unitario, en donde cada propietario de la clase realiza como tal un testeo individual de la clase a la que le fue asignada y recibe una ayuda de parte del jefe, del programador en jefe, sobre los datos que debe utilizar para la prueba y todo lo relacionado a ello. Luego tenemos un checking y finalización de la iteración, en donde una vez que el código fue implementado, inspeccionado y testeado y probado, pues cada propietario de las clases realiza un nuevo testeo y una vez que ya todas las clases estén implementadas, el programador en jefe informa de la finalización de la iteración. Posteriormente tenemos lo que es el main build, en donde una vez ya terminado cada uno de los pasos anteriores, se realiza una construcción total del programa ya con funcionalidades y todo integradas y esto se ejecuta mientras se está comenzando la siguiente iteración. Por otro lado tenemos lo que son los artefactos que se utilizan dentro de esta metodología. Y aquí tenemos tres que son los principales, que son los diagramas de clases, los diagramas de actividades y los Scrum. El diagrama de clases para determinar los atributos, nombre y métodos que va a realizar el producto final como tal. Aquí el diagrama de actividades como tal dice su nombre para determinar cada actividad y en qué lapso de tiempo se tiene que ejecutar o después de qué otra actividad viene. Y el Scrum, que es esta parte inferior, el cual es utilizado para diagramar todos estos tipos de modelados
y dar una mayor facilidad a cada uno de los programadores y desarrolladores encargados de los programas. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre los roles. En FDD, Feature Driven Development, existen 3 roles. Los roles clave, los roles de soporte y los roles adicionales. En los roles claves tenemos al administrador del proyecto, que es el que tiene control prácticamente de todo el mismo. Material de visión, cronogramas, asignación de personal, presupuesto y todo lo que rodee al proyecto. El arquitecto jefe. Ese se encuentra dividido en arquitecto de dominio y arquitecto de técnica, que son los responsables total del diseño del sistema. Llevan a cabo talleres de diseño y clarifican todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos. El manager de desarrollo lleva día a día las actividades de desarrollo, resuelve los conflictos que se presentan, dificultades o etcétera. Y este también trabaja en conjunto con el administrador y el arquitecto jefe. El programador jefe es el desarrollador más experimentado, el que tiene más experiencia en desarrollar en el aspecto de programación, es el que participa en análisis de requerimiento y selecciona rasgos del conjunto a desarrollar. También lidera un grupo pequeño de programadores y también es considerado un rol importante que no debe ser minorizado por los demás. Propietario de clases. Estos son los desarrolladores individuales que trabajan bajo el liderazgo del programador jefe que mencionamos anteriormente. Es el que diseña codificación, prueba y documentación de lo que se le haya asignado a este propietario de clases. El experto de dominio. Clientes, usuarios, patrocinadores, analistas, todo esto resultan ser bases para los desarrolladores. 2. Los roles de soporte. En los roles de soporte encontramos al administrador de entrega, que es el que lleva el control del desarrollo del proyecto mediante reuniones con el programador jefe, y asimismo mantiene reuniones regulares con el programador jefe para tener algo de entrega, para llevar algo de control. Y luego posteriormente este administrador de entrega lo reporta al manager del proyecto. El abogado o el gurú del lenguaje es el que conoce a la perfección todo el lenguaje y la tecnología que se va a usar. El ingeniero de construcción es el que controla las versiones de las builds y publicación de la diferente documentación existente. El herramientista o el toolsmith es el que construye herramientas como BDDs, sitios web, etc. Y por último, el administrador del sistema. Este es el mediador del ambiente de trabajo. Pone en marcha el sistema cuando ya esté llegado a su parte final y solo queda por entregarse. Y por último, en tercer lugar, los roles adicionales. Son verificadores, son los encargados del despliegue y escritores técnicos. Un miembro de un equipo puede ser compartido por varias personas. En otro tema tenemos las plantillas, que a diferencia de otras metodologías, esta no nos provee de una plantilla como tal. Bueno, y así finalizamos la exposición de nuestro grupo. Muchas gracias por la atención y buen día.